¿Qué hacer con el ELN? Opiniones desde la Cámara de Representantes. En audiencia pública se realizó el balance del Código de Policía, un año después de su entrada en vigencia. ¿Para qué ha servido y cuáles son sus defectos? Un proyecto de ley plantea que el SOAD cubra también los accidentes que afectan animales, mascotas y semovientes. Los patrones que contraten hombres mayores de 50 años tendrán incentivos tributarios si se convierte en ley un proyecto que cursa en la Cámara. Que los propietarios de más de 3 hectáreas de tierra sean obligados a sembrar árboles para compensar la deforestación plantea una iniciativa parlamentaria. Saludos, soy Natalia Lara y estas son las noticias de la Cámara de Representantes. El hecho político de la semana son las reacciones frente a los sangrientos atentados cometidos por el ELN y la posterior suspensión de las negociaciones que adelantaba con el gobierno. Hablamos con representantes tanto sobre lo ocurrido como sobre el futuro del proceso de paz con esa guerrilla. Representantes a la Cámara fijaron sus posiciones frente a esta situación. Aunque todos rechazan tanto los acontecimientos como la estrategia del ELN, algunos opinan que las conversaciones de paz deben mantenerse. Otros piden al gobierno que aplique una mano firme y los combata por las armas. Hay que exigirle al gobierno nacional, al ministro de la Defensa, al propio presidente de la República, que incrementen los operativos en contra de todos los grupos ilegales, no solo del ELN, también de las bandas criminales, también de los carteles organizados. Y paralelamente, no creo que sea suspendiendo los diálogos como se puede obtener un buen resultado. No es posible que mientras estén haciendo unos diálogos de paz en el Ecuador, esta guerrilla del ELN siga haciendo todos los atentados, siga secuestrando, siga haciendo todos los atentados que se han suscitado en los últimos días. Y hasta cuando no exista una disposición real, clara, contundente y seria sobre todo, de poder llegar a un acuerdo para construir la verdadera paz que Colombia necesita, pues le tocará al gobierno nacional ser contundente con nuestra fuerza pública y salvaguardar y proteger los derechos de todos y de cada uno de los colombianos. Lo cierto es que levantarse de la mesa de negociación para profundizar la guerra no va a brindar una solución realmente efectiva a aquello que nos causa dolor, que es precisamente la continuidad de todos estos hechos que han conmocionado al país. La mejor manera de ponerle fin a tanto sufrimiento es continuar profundizando el proceso de negociación, avanzando hacia el cese bilateral de hostilidades y llegando al final a un resultado en el que el conflicto sea por fin superado. El gobierno tiene la obligación, el deber, la responsabilidad de defender a los colombianos, de defender la institucionalidad del país, de actuar con contundencia para evitar que este tipo de actos se sigan produciendo. A pesar de los ataques y los muertos, los jefes guerrilleros pidieron que se reanudaran las conversaciones de Quito, lo cual fue negado por el presidente Santos, no se sabe hasta cuándo. Otro líder social fue asesinado esta semana. El crimen en Buenaventura de Temístocles Machado se suma a la cifra de más de 80 dirigentes cívicos víctimas de sicarios en el último año. El gobierno asegura que no son crímenes sistemáticos e incluso el Ministerio de Defensa llegó a decir que se debían a líos de faldas. Pero desde diversas esquinas se exige protección para ellos y resultados en las investigaciones de los asesinatos. La carencia de protección y lo apartado de sus comunidades hacen más vulnerables a los líderes sociales de todo el país. El pedido unánime al gobierno es que se les brinde seguridad. Hoy fue Temístocles, en el pasado fueron otros, mañana seguramente pueden ser otros. De ahí el llamado al gobierno nacional a que le preste total atención, delicada atención. Exijo y demando al gobierno nacional que se le preste la seguridad a los líderes sociales, no solamente de Buenaventura, sino de otros sectores del país, donde hay una amenaza latente, permanente, porque el único pecado de los líderes sociales es ser la voz de los que no tienen voz. Las comunidades y regiones afectadas no quieren olvidar ni aflojar en las luchas de sus líderes muertos, honrando su memoria con fortaleza. Hay una incertidumbre, hay
una reacción de solidaridad, pero también la gente de Buenaventura es gente con mucho coraje, ha resistido muchos embates en muchos momentos de la vida y de la historia, y la gente de Buenaventura seguramente va a llorar el muerto, pero no se va a arrodillar. La gente de Buenaventura no se va a arrodillar y no va a claudicar. Este nuevo asesinato ha revivido las críticas al gobierno y en particular al ministro de la Defensa, quien dijo que los asesinatos de líderes sociales no son sistemáticos y que en muchos casos se deben a líos de faldas. Totalmente irresponsable. Aquí no se puede justificar ninguna muerte, bajo ninguna circunstancia. Si se hizo un acuerdo de paz para no seguir justificando muertes y asesinatos, pues es inaudito que se esté justificando un asesinato de esos que por un lío de faldas. Y así fuera por un lío de faldas, aquí no hay ninguna justificación. Lo que más preocupa es la impunidad que rodea estos homicidios. Los autores intelectuales aún no llegan a ser identificados y la mayoría de los casos no pasan de la indagación. Justamente en el Congreso se debate un proyecto de ley mediante el cual se consagra el 19 de mayo como la fecha para recordar a los defensores de los derechos humanos asesinados en el país. También para inculcar en la sociedad la urgencia de protegerlos. La lucha contra la impunidad de crímenes hacia defensores de derechos humanos en el país ahora tendrá un respaldo. Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes busca visibilizarlos y frenar en alguna medida la violencia de la cual son víctimas. Hemos presentado hoy el proyecto de ley que queda con el radicado 175 de 2017, Cámara, para efectos de rendir honores a la memoria de dos defensores de derechos humanos. Se trata de Mario Calderón y Elsa Alvarado, quienes fueron asesinados en su casa. Las víctimas contarán con una fecha conmemorativa en el calendario, convirtiéndose en un tributo para las familias de quienes con sangre propia han vivido la violencia. Declarar el 19 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Impunidad. En esta fecha del 19 de mayo, la idea es que todos los años recordemos a los defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia. El asesinado Temístocles Machado fue uno de los líderes del paro cívico de Buenaventura en junio pasado. Uno de los compromisos adquiridos para su levantamiento fue la creación de un fondo autónomo que permitiera la realización de obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes de ese puerto. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que crea el fondo y se espera que muy pronto lleguen sus beneficios. El proyecto considera la adopción de medidas para solucionar de una vez por todas los problemas que siempre han aquejado a Buenaventura. El fondo tendrá más de 1,5 billones de pesos para ser ejecutado en 10 años. Son obras como el acueducto para este municipio, el alcantarillado, obras para poder hacer un verdadero hospital, obras para la infraestructura que tiene que ver con instituciones educativas, el estadio mismo de este municipio, y por sobre todo en vivienda y en obras sociales que mitiguen de alguna manera la situación tan precaria que viven todos los bonaverenses. Buenaventura ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto armado. El fondo buscará promover el desarrollo integral de la ciudad, el sector industrial, el portuario, la biodiversidad y el ecoturismo. Está constituido por 7 personas del comité cívico que hicieron el paro. Está la gobernadora del Valle del Cauca, que no tiene delegado, el alcalde del municipio de Buenaventura, que igualmente tampoco tiene delegado, y 9 miembros del gobierno nacional. Al proyecto le queda ahora su discusión en el Senado para convertirse en ley de la República. En los últimos 4 años se produjo un aumento del 52% en los cultivos ilícitos. Desde la Cámara, algunos representantes urgen al gobierno para que apliquen correctivos no solo frente a la producción de droga, sino también ante el grave problema del microtráfico dirigido a niños y adolescentes. Veamos lo que dice la representante Margarita María Restrepo. La representante Margarita María Restrepo alertó sobre el impacto negativo en lo económico y social que representa el aumento de los cultivos ilícitos en el país. Es vergonzoso ver cómo, por ejemplo, yendo de Medellín a Caucasia, al pasar por Tarazá, entre Tarazá y Caucasia, los cultivos ilícitos se ven a borde de carretera. Hay cierta permisividad del Estado y esto se nota también en que otra vez tenemos el cartel más grande del mundo de drogas, que son los terroristas de las FARC y son colombianos. Otro gran cartel es el ELN y estas dos presencias
más las presencias de una cantidad de grupos terroristas, de mafiosos, de grupos criminales, que el gobierno prefiere enmascarar el problema en lugar de enfrentarlo, ha hecho que las regiones caigan en verdaderas depresiones económicas. La representante asegura que los cultivos ilícitos falsean la economía de las regiones y empobrecen las comunidades. Asegura que lo esencial es que el Estado acepte la realidad y la dimensión del problema y adopte estrategias inmediatas para contrarrestarlos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional es aceptar que hay un problema nuevamente de proliferación de cultivos ilícitos. Lo segundo, y tal vez lo más importante, es la problemática de consumo en nuestros jóvenes y en nuestros niños. El microtráfico es un problema de salud pública hoy por hoy en Colombia y no se está atacando de esta manera. Esta alerta de la representante se produce 3 semanas después de conocerse las conversaciones telefónicas entre los presidentes Trump de Estados Unidos y Santos de Colombia, en la cual el mandatario americano criticó al colombiano por preocuparse más por las guerrillas que por los estadounidenses que son afectados por la cocaína colombiana. El Código de Policía acaba de cumplir 1 año de su aprobación. Un grupo de congresistas de sectores de la izquierda organizó este miércoles una audiencia pública para hacer un balance y análisis de conflictos sociales a la luz del nuevo código. Con estas imágenes, vendedores ambulantes, habitantes de calle, cuidadores de discapacitados y ciudadanos del común denunciaron en la audiencia pública algunos atropellos cometidos por agentes policiales durante el primer año de la puesta en vigencia del nuevo Código de Policía. Sí, el 7 de diciembre nosotros nos encontramos frente a la casa, todos mis hijos, mis nueras, todos estábamos compartiendo, prendiendo las lucecitas, teníamos una fogata. Llegó una reacción de policía terriblemente, empezaron a agredirnos, a coger a patadas todo, se iban a llevar a mi nieto. A mí uno de los policías cogió, me pegó un bolillazo en la cara, a mi hija le rompió en 3 partes la cabeza. Pese al reclamo de la ciudadanía, el coronel de la policía y miembro del equipo implementador de la nueva ley aseguró que el código ha sido una herramienta valiosa que les ha permitido combatir delitos e incluso salvar vidas. En el 2017 logramos salvar más de 300 vidas y evitar lesiones personales a más de 4.500 personas que se originaban en riñas y problemas de convivencia. Por su parte, los representantes organizadores de la audiencia concluyeron que el código era necesario, pero su aplicación no ha sido la más eficaz. Este balance nos deja un sabor muy amargo, es que este código fue expedido con una racionalidad militar, de control, represiva, que no es verdad que haya una dimensión preventiva para resolver los problemas. Para los habitantes de calle ha sido un dispositivo de violación de sus derechos humanos. Hace falta más controles para la policía también, para evitar los abusos. No es posible que en 6 meses hayan 100 investigaciones de la personería por abusos de autoridad, que hayan 150 investigaciones en la Procuraduría. Finalmente, los participantes al evento coincidieron en que el código no tiene un enfoque preventivo que garantice el respeto por los derechos humanos, al tiempo que pidieron mayores sanciones para frenar el abuso policial. Se mantiene la polémica frente a la decisión del alcalde de Bogotá de prohibir que las motos lleven parrilleros hombres en algunos sectores de la ciudad. Habrá que esperar los resultados en materia de seguridad para saber cuál será el futuro de esa medida. Miembros de la bancada bogotana en la Cámara no ocultaron su desaprobación a la medida del alcalde Peñalosa. Gravísimo, y es un mensaje del alcalde que no podemos experimentar con una decisión tan delicada, una decisión que afecta a muchos moteros y que a su vez pues ni siquiera haya tenido la socialización ni la discusión. Estamos poniendo prácticamente a esta población con una visión peligrosista cuando de facto no es así. Las mismas estadísticas de la Secretaría de Seguridad señalan que los delitos causados o utilizando mejor una motocicleta no alcanzan al 1% de los delitos que ocurren en la ciudad. Los motociclistas, a través de varios voceros, han hecho público su malestar con estas medidas que, según afirman, se suman a otras que los afectan notablemente. Hoy nos sentimos desprotegidos frente a algunas iniciativas en nuestra contra. Impuestos, SOAT, restricciones y hasta quieren revivir el cobro de peajes. Para algunos,
Tras las furiosas protestas de los motociclistas, el alcalde de alguna manera suavizó la medida y anticipan que lo que venga en adelante seguramente se hará con otro estilo. Me parece que ya el alcalde un poquito echó para atrás al decir que es zonas, unas exclusiones, pero yo creo que antes de tomar una medida de estas, sin experimentar, sentarse con los sectores, hablarlas, e inclusive ellos mismos pueden ser agentes y promotores de la seguridad, informando, articulándose con los clubes, con la policía, para que si ven un sospechoso, puedan ellos también reportar. La medida se aplicará en principio durante 3 meses, tras los cuales se evaluará su incidencia en la disminución de los robos en la ciudad. Una novedosa iniciativa en materia de transporte y seguridad está en camino de discusión en el Congreso. Esta busca que el SOAT incluya los perjuicios que un conductor pueda causar a animales, ya sean mascotas o semovientes. La iniciativa busca que un porcentaje mínimo del SOAT que todos pagamos a los vehículos sea destinado a la protección de los animales en caso de accidente. Hemos emprendido un camino de acompañamiento y defensa de los animales, evitando la tortura, el dolor y el maltrato del mismo, haciendo pedagogía y convocando a los ciudadanos para que seamos mucho más respetuosos con esos seres indefensos que alegran nuestra vida. Desde las familias multiespecies hoy ya la mascota hace parte fundamental de la misma. En ese orden de ideas hemos encontrado problemas como muchos de los animales que están expósitos en la calle y que son víctimas de accidentes de vehículos que impiden que su salud y que su buena locomoción esté al día. Por eso cuando en un accidente de tránsito se presenta, estamos proponiendo que el 1% del SOAT sea destinado a un fondo para que las alcaldías puedan tener allí unas veterinarias de turno y estos animales abandonados en la calle y fuera de eso maltratados o lacerados por ese accidente puedan ser atendidos y prestarle una labor médica que evite el dolor o que les proteja la vida. Este es un proyecto de ley polémico, es un proyecto que no busca incrementar el costo del SOAT, solamente de ser responsables con ese actor, ser sintiente, que también se convierte en víctima de los accidentes y que requiere de la protección del Estado. El proyecto ha tenido varias sugerencias de gremios, organizaciones, se están recogiendo y acopiando y está listo para surgir su primer debate en la Comisión Sexta. Esta sería de las primeras medidas de protección que desde el Congreso se tramitará este periodo para apoyar las ya existentes, generando conciencia del cuidado a estos seres vivos. Uno de los proyectos que la Cámara de Representantes estudiará este semestre se orienta a beneficiar a los hombres mayores de 50 años. La nueva ley ofrecerá estímulos tributarios a aquellas empresas que den empleo a este grupo de personas. Cada día las tasas de desempleo en Colombia son más altas y el panorama para los hombres y mujeres no es nada alentador. Las estadísticas han presentado porcentajes del 9.2% en lo que va del presente año. Ante este aspecto, la Cámara de Representantes le ha dado luz verde a iniciativas donde los hombres mayores de 50 años deben ser contratados laboralmente y de este modo alcancen a pensionarse y en contraprestación las empresas obtengan beneficios tributarios. Que aquellos hombres que sean mayores de 50 años también puedan gozar, puedan llegar a tener la ilusión de que los contraten las empresas y puedan tener su pensión. Lo que se busca es eso. Pero conozcamos la opinión de algunos hombres a los cuales les favorece este proyecto. Sería muy bueno para darle oportunidad a las personas mayores de 50 años para acceder a empleos. Y la edad no puede ser un impedimento para que las empresas no estén contratando a personas mayores de 50 años. Tiene que ser de todas las edades. Porque una persona de 30 años ya es vieja, 25, a mí me ha pasado con mis hijos, ¿sí? Son 30 años y ya no nos reciben porque está fuera de circulación, como se dice. Pero si ese proyecto se lleva a cabo, pues maravilloso. Yo creo que uno con los años adquiere mucha experiencia y mucha inteligencia emocional y experiencia en los trabajos que hacen que uno sea más valioso. Me parecería que es una forma como de incentivar a los empresarios para que puedan utilizar esta maniobra que ya creemos que no es útil en el campo laboral. Estas son iniciativas que se gestan desde la Cámara de Representantes y que de una u otra forma favorecen el interés de cada uno de los colombianos. Otro proyecto de ley que será analizado este año busca ayudar en la lucha contra el calentamiento global. La nueva ley establecerá que los dueños de predios de más de 3 hectáreas siembren árboles para compensar la deforestación que ha sufrido el país. La iniciativa parte del hecho de que el 40% del territorio colombiano está erosionado y de la creciente desaparición de fuentes hídricas.
¿Qué es lo que queremos? Que obviamente en los sectores de inmuebles, en los sectores rurales, tengamos una reforestación por parte de sus propietarios en alrededor del 25% del propietario y sobre su inmueble. El proyecto de ley contempla la creación de estímulos tributarios para aquellos pequeños y medianos propietarios de tierras que siembren árboles en sus fincas, pero también establece obligaciones. Esta ley también que genera sanciones drásticas en materia económica a quienes no le den aplicación a la ley, a quienes de pronto han venido deforestando de manera irresponsable aquellos grandes propietarios de tierra en zonas, por ejemplo, cercanas a los páramos, en zonas de reserva natural, en zonas de la misma altillanura, y que sencillamente pues tendrán que comenzar a devolverle de manera responsable, a generar un equipamiento, por así decirlo, a devolverle la mano al medio ambiente, a nuestros ecosistemas. Tras la tala indiscriminada de bosques que ha ocurrido en todo el país, la nueva ley busca obligar a quienes tengan de 3 hectáreas de terrenos en adelante a que asuman responsabilidades en materia de producción de oxígeno. Con esta noticia finaliza el noticiero de la Cámara de esta semana. Nos vemos de nuevo en 7 días.